Tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo de relojes. Tiempo y destiempo. Capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Relojes, autos, vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. 1, 0. Hora local. Hora local. El podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y estamos en el episodio número 50, que es muy especial, no solamente para Hora Local, sino para Hora Local y Tiempo de Relojes, que como les habíamos anticipado en unos podcasts anteriores, pues estamos iniciando esta alianza con Tiempo de Relojes, que es pues el medio de referencia, el medio impreso de referencia en México. El decano de la relojería pues fue el fundador, que es nada menos que mi tocayo Carlos Alonso, que está aquí junto a mí en el podcast. Hola tocayo, ¿cómo estás? Pues muy bien, ahora sí que tenemos mucho que platicarles acerca de esta alianza de Hora Local y Tiempo de Relojes, iniciando, bueno, oficialmente con este episodio 50, ya teníamos 2 más, y pues platicarles acerca en qué consiste todo esto. ¿Qué tal? Leslie López, ¿cómo te va? Hola, un gusto saludarles de nuevo. Editor de la revista Tiempo de Relojes, y desde Madrid nos acompaña Andrés Moreno. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Corresponsal del otro lado del charco para Tiempo de Relojes y pues ahora también para Hora Local, y pues aquí estamos. Y pues arranquémonos rápidamente con A Tiempo, que aquí es donde les vamos a platicar de todo este detalle. Lo último, lo más reciente, lo tenemos a tiempo. Y bien, pues entonces estamos en este episodio número 50 y pues vamos a platicar, Carlos. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué vamos a hacer ahora juntos? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hacíamos separados, pero en equipo. Pero en equipo y divirtiéndonos mucho como siempre. Y sumando fuerzas con Leslie, con Andrés, con algunos otros colegas. O sea que yo creo que el tema de después de varios programas juntos, yo creo que la historia era sumar fuerzas. Ya vemos lo que está pasando en la industria. Se está reacomodando, se habla de la fusión probable de Kering y Richmond, cosas impensables tiempos atrás, así que todo está cambiando, se están uniendo fuerzas y yo creo que sumar talento a través de una plataforma multicanal como la que hemos venido creando con Tiempo de Relojes, pues un podcast que es el canal que más crece últimamente a nivel de comunicación. En general vemos las cifras tremendas del crecimiento de los podcasts y yo creo que bueno, pues era una unión lógica, ¿no? Sí, ¿No totalmente. crees? Y ahora sí que aprovechar todo este momento de cambio en los impresos, de cambio en todo está migrando hacia digital. Ya era una tendencia que se veía, pero pues el tema de la pandemia pues hizo que explotara completamente, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que no es tanto, o sea, ha habido una etapa donde lo que predominaban eran los medios impresos. Bueno, pues siempre en México, editores, o sea, gente como Leslie, gente como tú y otros colegas que tenemos, pues siempre estaban al frente de una cabecera, pero sospecho que viene una etapa donde hay que sumar fuerzas para satisfacer a una audiencia con multiopiniones. O sea, el debate y el tema de opinión es más necesario que nunca. O sea, a mí me encantará y seguramente ocurra que cuando toquemos temas a uno le gusta un reloj y a otro no le gusta, y uno lo defiende y el otro no lo defiende, y eso es fantástico. Ahora sí que solamente esperen unos minutos más porque viene bastante de eso. Vamos a platicar de las novedades que hay. Oye, pues sí, entonces la verdad, un muy buen episodio 50. Este es el año número 25 de Tiempo de Relojes. Cumplimos un cuarto de siglo, sí. Mira, ahí estamos, es un año de mucha celebración. También el CIAR tenemos 15 años de CIAR. 15 años de CIAR, 25 de Tiempo de Relojes y episodio número 50 de Hora Local. 2 años al aire Hora Local. Justo por estas épocas andamos saliendo. Entonces, pues la verdad hay mucho que celebrar y mucho que vamos a comentarles. Y pues yo creo que sin más preámbulo,
si tienen algún comentario, alguna duda sobre esta nueva época de Hora Local, ya saben, envíennoslas en los comentarios en Facebook o a través del nuestro correo electrónico, que es info@horalocal.me. Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. Y bien, de último minuto tenemos una noticia triste. Hace un par de días falleció Michael Collins, el tercer astronauta del Apolo 11. Ya había muerto hace unos años Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna, y pues solo nos queda Edwin Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna y el primero que llevó un reloj a la Luna, que es una historia muy curiosa. Pero pues a los 90 años se nos fue Michael Collins, estaba en la flor de la edad. Pero digo, realmente pues es un hombre del espacio menos, ¿no? ¿Qué opinión? Era un hombre discreto, entonces parecía que ya enfermó y estos últimos años lo vivió también discretamente. Imagínese ese señor pilotando solo la nave en la Luna, porque fue el único que no pisó la superficie lunar. Así es. Tenemos la experiencia de manejar en México, pues esto sería como lo radicalmente opuesto. Ahí no se veía ni un vehículo, no se veía nadie. Nada de nada. No se veía nada de nada, y por eso llegó a hacerse célebre también la expresión que él usaba, que en aquel momento se sintió como el hombre más solitario del universo, ¿no? Claro, ¿no? Y además hay una fotografía que tomó él, que es la única fotografía que hay donde se ve toda la humanidad excepto él, porque se ve el módulo lunar bajando y se ve la Tierra al fondo. Entonces está toda la humanidad, está los otros dos astronautas del Apolo 11 y él tomando la fotografía, el hombre más solo del mundo, y además el más discreto, porque nunca se quejó de su parte en esta misión, nunca se quejó de haber sido el que se quedó arriba, que dio 30 órbitas a la Luna mientras los demás hacían historia. Pues él de algún modo también hizo historia. Entonces pues descansa en paz Michael Collins, uno de los famosos usuarios del Omega Speedmaster, y pues siempre que se nos va un astronauta al cielo, pues básicamente regresa a casa y lo vamos a extrañar como a todos los astronautas. Y bueno, ¿qué tal las novedades de Hamilton 2021? ¿Tuvieron oportunidad de verlas, Carlos? ¿No? ¿Tú, Leslie? Sí. Un par de piezas interesantes, reediciones realmente, ¿no? El Ventura, con una nueva estética que yo creo que sí se la pondría a Elvis ahora para cantar y bailar en Las Vegas, porque probablemente sea de las reediciones más vivas, ¿no? que tenemos del Ventura, muy acertada, como esa nueva estética esqueletada. Y luego otra pieza pues que mantiene su espíritu vintage, ¿no? Que es un crono que ya habían relanzado en el 2017, ya hubo una edición especial y la han vuelto a lanzar ahora con un calibre actualizado. Son dos bonitos relojes, la verdad. Sí, a mí me gustó mucho el Ventura de Elvis. Se me hizo bien interesante, como dices, es algo que Elvis mismo usaría hoy día, nada más le faltaría un poco de terciopelo rojo y que la máquina estuviera esqueletada en dorado, pero bueno, son detalles, ¿no? Sí, no, pero es un esqueletón bastante interesante, muy atrevido, muy fresco, muy moderno, digamos. Sí, me gustó, y además que pasaron de la estética pasaron de la conexión con Men in Black, que las películas de Men in Black también usaban un Hamilton Ventura, pero pues ya como que esa ya no está tan de moda, y Elvis pues siempre va a estar de moda, ¿no? Siempre. Ya sabemos que Elvis también vestía otras piezas, obviamente, pero probablemente sí esta sea como la más asociada a su imagen, ¿no? La más reconocible. La más reconocible, sí, totalmente. Es que que el otro reloj es bastante interesante también, el que no ha comentado Leslie, el Intramatic. Sí, claro. Me llama bastante la atención que Hamilton se arriesgue a sacar un cronógrafo de carga manual. Sí, además, curiosamente, el Intramatic fue el primer cronógrafo automático del grupo, de Buren, de Breitling y de Hamilton, por allá en 1970, me parece que fue cuando salió.
El chiste del Intramatic es que tenía el microrotor en medio. Entonces lo tenía debajo de la carátula, el microrotor. Entonces, este nuevo Intramatic dices que es completamente manual. Es manual. Eso es algo bien interesante, porque es muy curioso. A mí me parece una apuesta bastante arriesgada porque Hamilton es una firma que debe vender, es decir, está pensada para grandes volúmenes, para un público bastante amplio y generalmente tenemos la noción que los relojes, sobre todo los cronos de carga manual, pues van para otro tipo de público, más exquisito, más coleccionista. No sé, claro. Es una apuesta arriesgada que habrá que ver cómo funciona. Sí, a mí lo que me llama la atención es que hayan usado el nombre Intramatic, porque el Matic implicaba un reloj automático, pero sí, efectivamente, pues es un reloj de cuerda manual, de estilo vintage, muy bonito, carátula panda. Que la verdad sí está muy muy bien este Intramatic, pero digo, curioso que hayan que hayan revivido el nombre Intramatic con un reloj que no es Matic, ¿no? Pero bueno, es temas de marketing, que es un poquito como lo que hace Mercedes con los motores AMG, ¿no? El motor histórico que tenía Mercedes-Benz era un V8 de 6.3 litros y sacaron una nueva versión que es 6.2, pero le siguen llamando 6.3 por cuestiones de marketing. Entonces ya no importa realmente qué cilindrada tenga el motor, sino simplemente que tenga que ver con la leyenda que era el 6.3. Yo creo que aquí pasó algo parecido con el Intramatic, ¿no? Sí, aquí quizás es por mantener también la fidelidad al nombre de los años 60, que es cuando nació esa pieza. Claro. Y la nueva versión, pues sí, como dice Andrés, tiene un calibre de cuerda manual. Le han eliminado la fecha, que la tenía antes a la ventana a las 6, y ahora la verdad que la carátula de 40 milímetros luce muy bien. Se ve muy bien, se ve como un crono tradicional de cuerda manual de los 60. Sí, porque el Intramatic pues el Intramatic original fue de esa competencia entre Zenith, Seiko y el grupo que formaban Buren, Hamilton y Breitling. Entonces ahí hay un toque histórico simpaticón. Y pues la verdad está muy bonito este Intramatic nuevo, junto con el Hamilton Ventura, que a mí me pareció muy padre. Además el Ventura con su caja completamente de diseño muy loco, es lo más parecido a un Crash de Cartier, ¿no? Es una caja con forma como triangular, triangular, como de abanico, es una cosa rara, pero bueno, la verdad es que muy bien por Hamilton, que está haciendo cosas interesantes. Y bueno, también Cartier acaba de dar a conocer las nominadas para el premio Cartier Women's Initiative Award. Es un premio que otorga cada año la firma francesa. Y pues aquí es un tema de que se premia al impacto que tienen las mujeres emprendedoras. Fue iniciado en 2006, totalmente con el apoyo de Cartier, y pues es una cosa completamente independiente de las actividades comerciales de Cartier. Entonces está muy bien eso, y pues tiene que ver con las Naciones Unidas, y la idea es impulsar el cambio impulsar el cambio que hacen las mujeres emprendedoras, apoyar ese cambio. Entonces está muy bien, y pues mujeres de todo el mundo han aplicado para este premio desde 2006, estamos hablando en 15 años. 20.676 mujeres han participado también, y se han dado cerca de $4.640.000 en premios, precisamente para desarrollar esas empresas. El año pasado hubo una nominada mexicana. Y bueno, entre las nominadas, Leslie, cuéntanos de qué hay aquí de nuestra región. Sí, también hay otra chica mexicana, Valentina Rogacheva, con un proyecto además muy interesante, porque va dirigido a la agricultura, ¿no? Al campo, que sabemos que en México pues siempre hay un salto, una distancia enorme entre el mundo rural y el mundo urbano en las ciudades, y esta chica ha desarrollado una especie de plataforma de networking donde se facilita también el financiamiento a productores, agricultores locales, y digamos intercambian ideas a todos los niveles, ¿no? O sea, proveedores, fabricantes, productores,
agricultores locales, un proyecto, creo que se llama Vercor, la plataforma como tal ya está activa y es creo que puede ser una herramienta muy útil que desarrolle en México todo el sector agrario, ¿no? No, y de hecho, para Latinoamérica también hay mucho apoyo en ese sentido. Lo cual pues, siempre se agradece porque pues en toda Latinoamérica pues tenemos esas carencias, ¿no? Sí, la iniciativa de Cartier la verdad es fantástica porque pone la lupa en países de todo el mundo, de África, de Asia, países emergentes, países en desarrollo y justamente ponen el foco en áreas pues que siempre hay déficit, ¿no? De alguna forma, salud, bienestar, educación, cambio climático. Es una iniciativa a nivel internacional, tú ya mencionabas la cifra, muy importante y que se mantiene continuamente cada año. Sí, y pues la verdad muy bien por Cartier y muy bien por que esta iniciativa continúe y pues ya prácticamente 15 años, pues es algo muy muy bueno, ¿no? Y bueno, yo creo que ya llegó el momento de los dimes y diretes, jitomatazos alrededor de los nuevos relojes y demás. Vámonos a complicación. Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. Y bueno, pues vamos a empezar con la reseña o la plática o pues darle un pequeño repaso a lo que sucedió en Watches and Wonders. Van a ser varios episodios que vamos a tomar esto porque finalmente es un material que es, aparte de muy extenso, nos da temas para muchos, pues para prácticamente todo el año para la industria relojera, ¿no? Entonces, pues lo vamos a seguir mencionando en diversos episodios, pero bueno, comenzamos con Watches and Wonders y ahora sí quisiera empezar contigo, Andrés. ¿Qué te parecieron las tendencias principales de Watches and Wonders? ¿Qué notaste tú desde el ojo europeo para las presentaciones que hubo? Yo sinceramente noté, vamos a decir, bastante tranquilidad, poca imaginación, vamos a decirlo así. Mucho verde, ¿no? Bastante verde, pero así en general yo noté un falto de grandes novedades. Es decir, dejando aparte a lo mejor Hermès. Jaeger-LeCoultre. No, pero me refiero a casi grandes colecciones comerciales. Sí. Hubo verdaderos pepinos, eso no hay ninguna duda. Pero... Eso, empiezan los pepinazos, no hay problema. Pero en términos generales yo vi un salón muy realista y bueno, bien pragmático, podemos decir. Sí, pragmático y ya muy adaptado a las circunstancias actuales, ¿no? Se están moviendo y por eso la primera tendencia que quisiera yo poner así en la mesa para que empecemos con los jitomatazos sería esta del color verde, literalmente en todo, en todos, en todas partes. No hubo una marca que no lanzara un modelo con algo verde. Y esto tiene mucho más de fondo que lo que parecería principalmente, ¿no? Porque ya ves, dominaban los relojes negros, o había reloj negro o reloj blanco. Cuando se atrevían, alguna carátula gris perla. Y luego de repente llegó el azul. No nos avasalló como el verde, ¿eh? El azul lleva varios años, poco a poco, infiltrándose. ¿Tú cómo la ves, Carlos? Sí, es que blanco, negro, gris... beige y azul no son colores relojeros. O sea, no, a ver si lo explico bien. O sea, cuando pones un rosa, pones un burgundy, pones un verde, entonces estás poniendo un color al reloj. Sí, lo demás es como paisaje, ¿no? Paisaje, o sea, encuentras relojes Nautilus azules en los años 70 ya. O sea, quiero decir que eso forma parte del ecosistema. Cuando viene una cosa como el verde, ya. Ahí es donde... Y siempre me pregunto, o sea, tantas marcas poniéndose de acuerdo sobre una tendencia, tiene que ver, y parte de los culpables son los proveedores. No olvidemos que hay no solo proveedores de carátulas, porque muchos las hacen internamente, pero hay proveedores de pinturas para carátulas, que no hacen las pinturas internamente. Entonces, Suiza, que es un pueblito... En el momento que Patek está haciendo un Nautilus verde y entonces AP...
quiere hacer un Royal Oak platino verde. Se empiezan a correr las voces porque además es muy endogámico el sector relojero. Sí, se copian la tarea tremendamente. Hijos que trabajan en Patek van a su casa y su papá trabaja en Audemars Piguet y la cuñada trabaja en Jaeger-LeCoultre y es verdad, y todos se comentan. Entonces se ponen de acuerdo vía proveedores y vía Radio Makuto. Y yo creo que bueno, el verde no es, ya había marcas. Mire, me acuerdo hace 2 años IWC trajo una pieza única para el SIAR, un portugués grande, calendario perpetuo, y era verde, carátula verde, un poco por el homenaje a México, la bandera, porque el verde es muy nacional. Entonces ya había habido intentos de verdes, ¿no? Con H. Moser, demás. Yo creo que bueno, se pusieron de acuerdo, y el hecho de que Patek y AP, con 2 piezas súper emblemáticas como Royal Oak y Nautilus, metieran verde, el camino, yo creo que eso hizo que el que no estuviera a bordo se subió a la última hora. Yo quisiera ver un poquito más para allá, porque no es ningún secreto que el verde es un color súper importante en Medio Oriente. De hecho, en la Dubai Watch Week en 2017, que me tocó ir, presentaron un IWC con, era un Big Pilots turbillón, edición única para los Emiratos Árabes, verde. Entonces empezaron allá a salir varias cosas, pero eran solo para el mercado de allá, ¿no? Entonces yo creo que aquí la cosa es un poquito más para allá. O sea, el mundo no está en el mejor momento económico. Los que menos mal la han pasado pues son los árabes en Medio Oriente. Entonces no se me hace raro que ese enfoque tan marcado, porque literal el azul cuando volvió, porque el azul siempre ha estado presente, pero el azul cuando empezó a volver 2014, 2015, fue como filtrándose un poco más. De repente, este año también fulano, sutano y mengano sacaron un reloj azul, y ya le añadió vivos azules a un reloj que ya tenían, ¿no? Pero ahora, que todos lo hayan hecho el mismo año, digo, porque el azul es un color con las carátulas de Malaquita de Piaget o las carátulas de Malaquita de Rolex, que se vendían casi exclusivamente en Medio Oriente. Porque el verde es un color muy importante en Medio Oriente por temas religiosos, porque está en el Corán, que es el color de la esperanza y de la naturaleza y de todo, y también es el color menos frecuente de ver en el desierto, ¿no? Y cuando ves algo verde en el desierto significa esperanza, es un oasis. O sea, es un tema como muy profundo, y yo creo que ahí el asunto va más allá y va más hacia un enfoque total al mercado de Medio Oriente. No sé cómo la vean. Puede ser también, pero la verdad, o sea, en los últimos años yo no he visto una tendencia tan apabullante y tan homogénea, digamos, predominante como lo del color verde este año. Ha sido realmente brutal. Todas las marcas, prácticamente, por darte la razón, creo que solo Alan Gansune, que probablemente jamás ponga un reloj verde no, nunca. Pero exacto. Pero pues sí, o sea, todos, yo creo, los alemanes también, Glashütte, o sea, no porque sean alemanes no van a optar todo por el verde, pero ha sido realmente apabullante lo del verde, sorprendente. Sí, no hay uno que no tenga un reloj verde. Bueno, en este caso, la excepción que confirma la regla, como bien dijiste, Adolf Langensone, que sigue en su propio camino como siempre, ¿no? Y en novedades de este año, Chopard tampoco presentó ninguno verde. Eso es raro, porque Chopard sí usa bastante el verde. Ya lo había hecho en años anteriores, pero este año no trajo unas novedades del 25 años de conmemoración de la Chopard Manufacture, lo que hizo el Horas Saltantes y el QF no traían verde. Pero digo, estamos hablando de excepciones, hasta Rolex, que son pues no son muy de seguir tendencias. Digo, ya tenían un reloj verde del año pasado. Bueno, ya tenían relojes verdes, lo que decíamos de las carátulas de Malaquita, pero ahora sacaron uno que es casualmente como la silueta o la sombra de una palma. Qué curioso. Para el desierto también, verde, para dar sombra. Palma, y pues donde se venden más Rolex. O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver, precisamente porque es tan marcado, y todos se dejaron ir sobre el verde, pero de una manera apabullante, porque digo, China ya se está recuperando, pero no es tan fuerte en estos momentos como lo es el Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, se me hace muy interesante, aunque siempre me ha parecido curioso que las marcas
sigan esas tendencias y te las quieran vender a todo el mundo, ¿no? Sí, no creo que hayan pensado en los seguidores del Santos únicamente, ¿no? Que se ponen la playera verde, pero sí es una visión más internacional, pero sí ha sido realmente sorprendente. Sí, eso es. Hay que ver el recorrido. Hay que ver el recorrido porque el verde es muy difícil de combinar. Exacto. En Occidente es un color difícil de combinar. Justamente por eso lo decía. Porque sí, pues en Medio Oriente es un color muy, muy, muy usado. Precisamente para mostrar lujo, como en alguna vez fue el color morado, ¿no? Que el morado se usaba para demostrar lujo y riqueza porque era un color difícil de conseguir en telas, porque requería mucho, era costoso el proceso, ¿no? Y no me extrañaría también porque son varios factores. El punto que tú hablas de Oriente Medio seguramente es muy válido, y ha pesado. Green es sinónimo también de sustentabilidad, tema green. Ahora, todas las compañías de lujo están sometidas al escrutinio de una audiencia nueva, joven, por el tema green. Yo creo que es un mensaje muy positivo el green. Y a mí no me extrañaría que el éxito del colorido de los Oyster Perpetual de Rolex del año pasado, con colores verdes, Tiffany's, azules claros, corales, amarillos, o sea, el hecho de encender una paleta tan descarada por una marca como Rolex, que siempre impone tendencias, y que hubo casi lista de esperas para conseguir el producto, ¿no? Uh-huh. Porque además era entrada de precio, o sea, no eran piezas súper sofisticadas, típicas de coleccionista. No me extrañaría que eso ha dado un ánimo de lanzarse a colores mucho más atrevidos, y de pronto pues vieron que el verde era el modelo por una serie de cosas. Igual el año que viene nos llega el Tiffany y se generaliza, o el Burgundy de forma mucho más notable, no sé. Que por cierto, en ese color Borgoña sacaron hubo un reverso, ¿no? Un reverso nuevo que está de Jaeger-LeCoultre. Está divino. También Cartier sacó, y justo Cartier sacó un reloj verde, y no nada más de color, sino en el tema verde, ecología y demás. Además, muy chistoso porque esas audiencias, ¿no? También son de las que se quejan de todo lo que sucede, pero desde su iPhone hecho en China y con una huella de carbón muy acá, desde el escritorio tomándose un café de Starbucks. Hay que ser honestos, de repente hay cosas muy así en este mundo, pero bueno, es el mundo que nos tocó. Y Cartier ha hecho un reloj que en lo personal es uno de mis grandes favoritos de la marca, que es el Tank Most. Los Most se lanzaron en los años 70 para hacer una versión más accesible del Tank normal, creado en 1917 para recordar o para hacer un homenaje a la máquina francesa que ayudó a el esfuerzo de la Primera Guerra Mundial, que fue el tanque militar, que los primeros fueron franceses. Entonces ese Cartier Tank sacaron la versión Most, que era una versión económica. Estaban hechas de un material que se llama vermeil, que es plata enchapada en oro, y tuvieron mucho éxito en los años 60. Se caracterizaban por tener una carátula lisa, que no tenían los clásicos números romanos del Tank. Y pues ahora han revivido el Most con las mismas carátulas lisas en color Borgoña, azul y, adivinen, verde. Pero aquí lo verde viene más allá, ¿no, Carlos? Y azul y rojo, ¿no? Sí, viene más allá. Bueno, Cartier, a ver, yo por mi lado le voy a dar un aplauso y una cachetada. El aplauso es porque sí, lo que se llamó en esos 70s Le Most de Cartier eran una colección. Bueno, hay que recordar que en aquellos años ni siquiera la marca Cartier estaba integrada bajo una misma empresa. O sea, años 70, años 60, Cartier Nueva York, Cartier Londres, Cartier París eran empresas diferentes con propietarios diferentes. Todo el revival que vino a través de Alain Dominique Pagan, de volver a integrar todos los Cartier bajo un mismo paraguas, sacaron Le Most de Cartier porque eran unos años para empezar con un producto muy fashion, hay que decirlo. O sea, no podían volver a los orígenes como un poco más relojeros, sino que era un producto más de moda en aquellos años. Entonces, el apellido Most ahora no ha venido como Le Most de Cartier, ha venido como Tank Most. Uh-huh. Pero vienen buscando una audiencia joven, vienen buscando permiso de atrevimiento para hacer cosas raras. No es de un precio muy
muy alto, y una de las cosas raras que han hecho ha sido meter un híbrido, ¿no? Meter un reloj solar que puedes comentar a una nueva audiencia que tienes un compromiso con lo sustentable y todo eso. Y ese rollo de sustentabilidad es bien interesante, porque de esos primeros Most hubo versiones de cuerda manual y hubo algunas versiones de cuarzo, ¿no? Sí. Y ahora sacaron un calibre nuevo que es el Solar Beat, que es un calibre solar. Sí, Cartier sacó un reloj solar con la celda solar escondida detrás de la carátula, de manera que no es evidente, y es un reloj a cuarzo, pero tiene particularidades muy interesantes, ¿no? Que es la durabilidad de 16 años, ¿no? 16 años, ¿por qué 16? Habría que preguntarle a Cartier, ¿no? Sí, en teoría se agota la pila y le pones la nueva y sigue ya como con la célula solar alimentándola, ¿no? Pero sí es curioso cómo cambian los tiempos, porque estamos hablando, tú lo mencionabas, de un reloj que era como un homenaje militar a una guerra que nacía de un tanque, digámoslo así, y ahora se encarna justamente o de alguna forma es un tributo a una nueva mirada, ¿no? O una cosmovisión que defiende el planeta casi de una forma pacífica y apela un poco a esos valores sustentables más de una nueva era. No, totalmente. Y además en las correas también hubo un cambio, ¿no? En estos mismos Most integraron unas correas hechas de piel de manzana. O sea, no es piel, parece piel, tiene la textura de piel, pero no es piel. Viene de origen vegetal y sustentable. Uh-huh. ¿Y la cachetada es? La cachetada es porque Cartier, que tiene todos los recursos y toda la legitimidad y toda la historia, a mí me gustaría que cosas de este tipo las mantuvieran y no fueran flashazos, ¿no? Flashazos de temporada, porque mira, lo del tema de la energía solar, bueno, pues ahí viene Citizen haciéndolo, ¿no? Con su carátula, hace más de 20 años. Haciendo de placa solar para alimentar la energía de un reloj. Y los japoneses sí, cuando llegan al tema solar, lo ven como algo, una tecnología para implementar y mantener. Porque efectivamente no tener que poner pilas que son contaminantes, no tener que dar cuerda, pues bueno, energía solar es sinónimo, en una casa es sinónimo de algo maravilloso, evolutivo y gratis. Y gratis. Entonces, no sé, me da que Cartier, el tema de las correas de manzana y el tema de los relojes solares es para un ratito corto, no lo sé, igual me equivoco, pero me gustaría que Cartier, para su audiencia más joven, desde que llegó Cyril Vigneron, empezaron a enfocarse en una audiencia mucho más joven, con los Panthère y con los clásicos, un poco como los 70 con Le Mus de Cartier, ¿no? Con las colecciones más digeribles en una audiencia joven que no tiene abuelas con Panthère como Exacto. Los chinos, que no tienen abuelas que tenían Panthère y Santos y cosas por el estilo. Entonces, ojalá llegue para quedarse el tema solar en algunas colecciones más jóvenes o algo así. A mí me sorprendió ver de Cartier un regreso a las piezas de alta complicación, a las piezas de alta relojería, ¿no? Porque también llegando Cyril Vigneron, como que dejaron de lado eso, el club de alta relojería, y dedicarse a piezas extremadamente complicadas, lo dejaron de lado muy notoriamente, sin hacer ningún pronunciamiento al respecto, simplemente lo dejaron de hacer. Y ahora hay una vuelta a estos Cartier de alta complicación. ¿Tú cómo ven eso? Pues, o sea, sí lo dejaron de lado, no lo terminaron de matar, no sé si por vergüenza torera o dilapidar como todo ese trabajo que ahí se venía haciendo. Es que fue espectacular lo que hacían. Sí, y bueno, hubo una época brillante ahí, ¿no? Con Carol Forestier, con los concepts que lanzaban, y ahora efectivamente han recuperado un set, sobre todo ese set del Roton, en 3 piezas de platino, con las grandes complicaciones que ellos habían desarrollado. Y bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que eso no se entierre, que no se olvide. Sí, totalmente, porque habían invertido un gran esfuerzo y una cantidad de recursos, y justo el talento de Carol Forestier, que ahora está como directora de alta relojería de todo Richemont, lo cual me parece muy justo, pero como que me caía bien la Carol Forestier que estaba en el reflector, ¿no? Que de haber sido una relojera tímida,
en el rinconcito que no platicaba con nadie, como me contabas, Carlos, y de repente ya era toda una rockstar, ¿no? Absolutamente. Y bueno, no solo le pasó a Cartier, vemos que desde principios del siglo XXI, o sea, marcas que no tenían una identidad propiamente de altísima relojería, de complicada, pero digo Cartier, pero le pasaba a Louis Vuitton, le pasaba a Chanel, o sea, le pasaba a Hermès. Este tipo de marcas, vamos a decirlas cariñosamente, afrancesadas. Entonces, cuando quieren tener una legitimidad en el mundo de la alta relojería, pues entonces miran a las grandes manufacturas. El caso de Hermès, el caso de Chanel, el caso de Louis Vuitton, comprando o asociándose a talento manufacturero suizo para poder dotarse de legitimidad técnica. Y Cartier fue cuando decididamente, que tiene todo... Digo, Cartier lleva haciendo complicaciones desde los años 10 y 20 del siglo pasado, con la ayuda de Lecoultre, etcétera, pero siempre han tenido un ojo puesto con la colección CPCP, finales de los 90, siempre, pero no podían esgrimir que era como in-house el asunto. Decidieron invertir un montón de dinero en su bella manufactura de la Chaux de Fonds, que es un montón de las más integradas de Suiza que hay y más grandes. Y Cyril fue el que dijo, no, eso no es Cartier no va por ahí, nosotros no tenemos que competir con Vacheron, Lange & Söhne, Patek, y nosotros lo que hemos sabido hacer son relojes de forma y comunicar, un poco trendsetter, con todo el prestigio de un joyero, del rey de los joyeros, como se suelen llamar. Y bueno, y cambió el rumbo y empezó a atacar a China, y a los chinos pues había que educarlos desde cero prácticamente con piezas muy básicas como el Tang, el Panthère, el Santos. Y no les ha ido mal, ¿eh? Y no les ha ido mal. Sí, no, pero me da gusto ver que haya regresado esa alta relojería. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? Estoy completamente de acuerdo con vosotros, y no solo Cartier, los bandazos de Cartier no han sido solo de la alta complicación. Recordemos que hasta hace unos años Cartier todos los años presentaba una colección nueva, una caja nueva. Es decir, ibas al ICHH y veías el Drive, muchísimos, o la Doña también en su momento, y ahora ya de repente, desde que vino ya Cyril, es todo legado, es todo, bueno, pues piezas antiguas que hay que recuperar, que hay que conquistar a las nuevas generaciones. Es interesante, pero también puede ser un peligroso estos bandazos tan violentos en tan poco tiempo. Pero bueno, Cartier es de esas marcas que son too big to fail, ¿no? Es demasiado grande como para que falle. Bueno. Digo, puede pasar, pero yo creo que sigue siendo muchísimo más fuerte, ¿no? Que no creo que le afecten tanto los bandazos, simplemente se irá adaptando su clientela, ¿no? No, y no hay que olvidar que sigue estando en el top 5 de relojes, ¿eh? O sea, sí, no, bueno. Eso es... en la mente, claro. Sí. Sí, no, totalmente. No, en México, a veces, o sea, lo que hay que... Mira, México a nivel global, en el mundo relojero, pues no pesa en cifras. O sea, es un mercado, no es Estados Unidos, Hong Kong, China, Oriente Medio, incluso Europa. O sea, España, por ejemplo, en el ranking está más arriba que México a la hora de las cifras oficiales de exportación. Pero México sí tiene una clientela muy madura. Entonces, por ejemplo, grandes fans, grandes conocedores y grandes seguidores de Cartier en México. Entonces, México era un país que ya había asimilado el Cartier de Carol Forestier con las altas complicaciones. O sea, aquí vendían astroreguladores y aquí vendían piezas de ese tipo. Entonces, cuando de pronto el mercado chino, que pesa tanto, decide mover la estrategia general de Cartier a nivel mundial, pues aquí nos quedamos huérfanos diciendo, oye, ya predicamos, ya educamos, ya compramos, ya no lo creímos. Y ahora nos vuelven a traer el Panthère y entonces esas son las cosas que un mercado que no pesa tanto como México, pero sí reclama, porque aquí todas las abuelas tenían Panthère, entonces ya te lo prestaba tu abuela y no tenías que volverte a comprar otro, ¿no? Entonces eso. Sí, y ahora ese aprendizaje es algo interesante, ¿no? Ese cambio, bueno, no es un cambio, sino esa permanencia de Cartier, ¿no? En todo. Y bueno, vámonos a otro tema. Hablábamos también bueno, esto es parte de los materiales, todavía vamos a hablar mucho de materiales alrededor de toda esta. Las predicciones de Rolex, ¿a qué le atinamos? Hablábamos de que iba a ser el año del Explorer, ¿no?
Lo que no, sí, ahí le atinamos, yo Sí, creo. le atinaron, sí. Le atinamos en eso, no le atinamos a lo del color. Pensábamos que había Oyster Perpetual 41 milímetros y 36 coloridos para rato, pero no le atinamos en el color. Lo interesante es que descontinuaron el Explorer 1 en tamaño grande y lo dejaron en 36 milímetros. Lo regresaron a 36 milímetros y lo hicieron bitono. ¿Qué opináis de los 36? A ver, eso es un buen... Me gustan en los vintage. O sea, me gusta mucho los Rolex vintage, los Datejust. En 36 milímetros se me hace un reloj comodísimo, perfecto y todo. Pero en un reloj que se ve más moderno, no sé. De por sí yo no soy muy fan del Explorer 1. A mí me fascina el Explorer 2. Ahora que también lo sacaron con carátula blanca y nuevo calibre. Nadie se da cuenta, es exactamente igual, pero bueno, traen el calibre nuevo. Pero se me hace que pues va para China, ¿no? El 36 milímetros. Y para fans que van buscando perlas negras ocultas de cara a revaluación a futuro, ¿no? Porque la forma de pensar de Rolex es un poco particular, se escapa de la lógica típica del mercado. Entonces, hablando aquí con Frederick, el director de Rolex en México, el día que fuimos a la presentación física, bueno, le dijimos muy tranquilo lo que ha habido este año, muy de continuidad. Efectivamente han estado low profile, no han hecho grandes locuras que van a agitar todo el mercado, pero... nunca hacen locuras, pero siempre alborotan el mercado. Sí, porque las locuras de Rolex son un pequeño gesto. Y los 36 milímetros son un pequeño gesto también. Porque en Rolex el tamaño es ideológico más que funcional. El año pasado, cuando trataron de explicar que el 41 milímetros del Submariner era porque el calibre, que no se ajustaba, ellos saben la repercusión que tiene mover un milímetro, un reloj después de 50 años. Entonces ellos saben la repercusión de poner con el argumento de que el original era de 36 milímetros del primer Explorer, poner una talla esa. O sea, automáticamente ponen a todo el mundo a hablar, entre ellos nosotros que estamos hablando acá, porque y no me extrañaría que el año que viene empezaran a menguar ciertas tallas de clásicos por una tendencia de mercado. No sería nada raro, ¿no? Lo de los tamaños es una de las últimas revoluciones que se está dando en el mercado. Todas las marcas están explorando nuevas dimensiones, nuevas redimensiones de las cajas. Probablemente sí también venga motivado por ese impulso vintage tan marcado que ese revival que hay en estos 3-4 últimos años, de continuas reediciones, de aniversarios que llegan, piezas que cumplen 50, 100 años y empiezan como a reajustar las cajas, y sí hay como una inclinación a reducir tamaños, ¿no? Y también, por otro lado, a quitar la etiqueta de si es una pieza para hombre o es una pieza para mujer. Exacto. Con ese tipo de versiones. Sí, que esa también se me hace una tendencia interesante a seguir, ¿no? Que quieren como hacerlo más igual. ¿Ustedes qué piensan de esa tendencia? ¿Qué opinan? O sea, personalmente. Es una tendencia de mercado, ya sabemos que todos van para allá, pero ¿ustedes qué opinan? Tú también, Andrés, ¿qué opinas de eso? De eso de que ya le están quitando el género a los relojes. ¿De lleno el género? Pues en principio yo creo que es de cara a la galería, es decir, más importante es crear relojes femeninos que la carátula no sea de madreperla, por ejemplo, o sin diamantes, que la propia separación por géneros del reloj. Si el Explorer de 36 milímetros le gusta a una mujer, da lo mismo que sea para mujer o para hombre, no hay ningún problema. No, y se ve muy bien, ¿eh? Si durante muchísimos años muchas firmas han entendido que un reloj femenino es una carátula de madreperla, pues bueno, pues para gusto los colores. Por cierto, hablando de carátulas de madreperla, podríamos hablar en algún momento de lo que sacó Panerai. No, pues arráncate. ¿No os acordáis de, bueno, durante Watch and Wonders, la primera vez que veo un Panerai con carátula de madreperla? Ya desde que lanzaron el Luminor Due, ya se veía venir. Y además ahora hicieron un Luminor Due más pequeño. Entonces dices, yo creo que ya se veía venir.
Van atacando el mercado femenino, sí. Es que es muy chistoso porque Panerai tenía una postura un poquito como la que tenía IWC en los 80s, 90, ¿no? Sí, porque macho. incluso hay un anuncio que decía, yo me acuerdo de un anuncio de revista que decía, IWC nunca ha hecho un reloj para mujer y nunca lo hará. Así, tal cual, ¿no? Entonces Panerai tenía eso, pero en Panerai era una legitimidad por todo el rollo militar y los buzos y nos damos de cats contra los alemanes, o sea, era una cuestión histórica, ¿no? Pero pues desde el Luminor Due pues se veía venir, ¿no? Sí, Yo no sé quieren cuántos hablar a las paneristas mujeres. ahora han suicidado viendo ese reloj, pero bueno. Sí, pero yo creo que sí se han suicidado un poquito, la verdad. Es que ese es el problema, es el problema de casarte tanto con tu discurso, ¿no? Te casas tanto con tu discurso que cuando hay posibilidad de moverse hacia otro lado, pues de algún modo te vas a ver como que estás traicionando tu propia filosofía original, ¿no? Digo, lo cual está bien y es la desventaja de ser muy dogmático en algunas cosas, ¿no? Lo que pasaba con IWC, ¿no? Bonatti realmente yo creo que no fue una persona dogmática, vamos, cuando estuvo con Panerai. Realmente fue el quien impuso y quien empujó a Panerai a experimentar con nuevos mecanismos, con nuevos materiales, que precisamente los más fanáticos estaban en contra de ese movimiento. Claro. Ahora, de ahí a llevar a una carátula de madreperla, creo que hay un buen trecho. ¿Y correas de colores? Correas. Es que es parte de lo mismo, ¿no? Sí. Está muy bien y todo, y ya pues vaya, ya estamos moviéndonos un poquito más rápido porque necesitamos cerrar este episodio. Rápidamente ahorita yo creo que vamos a terminar con Panerai y pues nos despedimos del momento, ¿no? Ahora, también Panerai trae un fuerte discurso ecológico, pero que ya quieren que, de hecho lo comunican así, que no sea un modelo, que no sea un producto, que sea una filosofía completa, que sea un enfoque holístico dentro de la marca, lo cual se me hace muy interesante, ¿no? Interesante también que han sido yo creo que la primera marca que ha comunicado quiénes son sus proveedores a nivel de toda la integración esta de reciclado. La industria relojera suiza es muy secreta a la hora de decir quién les hace qué y cómo se lo hace, y ellos han dicho: no solo estamos comprometidos en los productos que sean reciclados a lo más posible, sino que además ponemos sobre la mesa todos los proveedores que lo saben hacer para que el resto de la industria tome ejemplo y pueda saber quién hace qué en caso de que quieran seguir el ejemplo. Sí, simplemente compartir sus proveedores, o sea, decir, si tú como mi competidor o lo que sea quieres usar este tipo de material, ahí está el nombre, ve con fulano, dime que vas de mi parte, casi, ¿no? Sí, fue un ejercicio de transparencia sorprendente también, pues ya sabemos cómo se juega en la industria, y que tú reveles, creo que eran como 10 proveedores, 10 empresas que les han ayudado a fabricar este reloj, que es prácticamente un 100% reciclado, ¿no? Sí, es un 98.9. Sí. A todos los niveles, no solo la caja, que ya lo habían implementado antes con el titanio. Ahora volvieron a reciclar la caja, pero también componentes mecánicos, ¿no? Incluso el silicio, por ejemplo, o el cristal de zafiro de la caja, era una pieza realmente llamativa, una pieza concept también, E-Lab la llaman. Tuve yo entrevista con Cavadini justamente, y lo que yo creo que es más interesante se proyecta aquí es justamente si este ejercicio de transparencia, este ejercicio de producción, de fabricación, puede realmente llegar a corto plazo a cambiar el ecosistema industrial de Suiza en fabricación, ¿no? en normativas, e incluso el sello Swiss Made. ¿Por qué no? Porque aquí el reto también es, y no tienen la respuesta, es qué tal es el funcionamiento, la respuesta de ese tipo de materiales
reciclados en un reloj. No la Claro. tienen todavía tampoco. Porque No. recuerdo cuando antes también, hace unos años, empezó el silicio, esas voces más escépticas o más críticas, oye, pero esto va a funcionar, esto se va a parar, ¿qué sabemos qué va a pasar con el silicio ahí metido en el reloj? Si En esto va a 40 funcionar años, o no. ¿cómo va a reaccionar? ¿no? Pues esto es un poco también lo mismo, ¿no? En principio sí no debe de haber problemas, ¿no? Pues son materiales también, pues es silicio, es reciclado pero es silicio, es zafiro, es reciclado pero es zafiro, etcétera, etcétera. Entonces, estos interrogantes son los que yo creo que son más interesantes y abren un poco el proyecto que lidera Panerai a nivel de sustentabilidad. Sí, la verdad es que eso está muy bien por parte de Panerai. E incluso hay ya buena parte de las correas ya están hechas también de material reciclado, que son el material sintético viene de las redes de pesca recuperadas del mar, y se procesa el plástico y se hacen esas correas de material sintético. Entonces está muy congruente con la época, con el cuidado al ambiente, y eso está muy bien desde el punto de vista empresa, ¿no? Desde el punto de vista marca. Porque finalmente, pues el golpe de naturaleza más grande que tenemos, pues es el mar. Y Panerai está ligada al mar. Entonces, creo que esa es una parte bien importante, ¿no? Y asumieron su eslogan de laboratorio de ideas, porque sí, también de Bonatti, Bonatti, estaba hablando de Andrés antes. Bonatti tenía una idea de Panerai como un Rolex, De hecho, esto de que los orígenes Rolex y Panerai estuvieran aliados para el tema de calibres y una serie de cosas, yo creo que a Bonatti le marcó mucho. En alguna vez, la primera vez que Panerai metió una cerámica negra, yo le pregunté, le dije, oye, ¿y esto porque eran, no sé, hace 10, 12 años? Digo, ¿esto llegó para quedarse o esto es un experimento de moda? Y me dijo, no, esto es un accidente. No vas a ver muchos relojes negros de Panerai a futuro. O sea, yo creo que a él lo convencieron de que tenían que tocar algunas tendencias del momento, ¿no? Por el All Black y todo este tipo de cosas. Pero bueno, pues ahora con Jean-Marc Poitrot sí es un Panerai totalmente made in Italy, o sea, más italiano, la Dolce Vita, la cosa, la forma de vida hedonista italiana. Y bueno, lo cual no está mal, ¿eh? Lo cual no está mal, ¿no? Nada Se mal. diferencia al resto de la industria sweet made. Sí, pero como tú dices, van siguiendo esa estela de Rolex, porque de repente siguen incluso produciendo sus propios materiales, también patentados, el Platinum Tech, en las correas igual, va un poco en esa línea de un producto sólido, muy coherente, obviamente deportivo, y un poco en esa línea realmente de una identidad en torno a sus patentes y a sus productos desarrollados, que la verdad es un gran esfuerzo, ¿eh? Sí, la verdad muy bien por Panerai, y pues tuvimos oportunidad de ver los relojes, de ver y tocar los relojes hace un par de días, y de verdad que bien, ¿eh? Qué bien, qué buen camino está siguiendo Panerai, y están siendo congruentes pues con el discurso, ¿no? Justo lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Que hay que seguirlo hasta sus últimas consecuencias, y al parecer esa es la intención que tiene Panerai, ¿no? Uh-huh. Y pues yo creo que de momento y rápidamente nos vamos a Test Drive. ¿Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive. Les quiero platicar de que tuve oportunidad de manejar el Mercedes-Benz S450 4MATIC, que es el nuevo clase S. Normalmente lo que hace Mercedes-Benz cada que sale una nueva clase S es sacar toda la tecnología que tienen ahí en el cajón, quitarle lo que están trabajando los ingenieros en ese momento y aventárselo así encima al nuevo producto. Y el clase S nuevo es justamente eso, es un festín tecnológico. Yo creo que podría decirse que es el automóvil más digital que hay en la actualidad. Prácticamente ya no hay botones, habrá 5 o 6 de cosas muy básicas. En el interior tenemos una tableta que está hecha por Samsung al centro del tablero, ya como centro de integración de infoentretenimiento, pero además se pueden manejar todos y cada uno de los parámetros del coche. Es una pantalla OLED. Frente al conductor, el cuadro de instrumentos que ya no es tal, ya es una pantalla también de OLED. Y pues podemos configurar toda la información que nos muestra, pero lo interesante es que es muy sencillo nada más aventarle tecnología a un coche y ya. El caso del nuevo clase S es
que la intención es que sea lo más humano posible, que sea lo más confortable, lo más enfocado a los pasajeros. La capacidad de procesamiento que tiene ya este coche es tal, bueno, de hecho está preparado para redes 5G, que todavía no hay en México, pero cuando la haya, inmediatamente estará activa en el S450. Lo que pasa es que, bueno, entonces lo que decía es que tiene una gran capacidad de procesamiento, de manera que tiene un asistente personal que es Hola Mercedes, así como el Hey Siri y OK Google. Ya tiene su propio asistente personal. Le puede uno decir me siento cansado. Entonces el coche cambia el patrón de colores de la luz interior para que sea más relajante, da masaje en el asiento del conductor, de manera que ayuda a relajar, incluso puede sugerir música tranquilizante. Vaya, y en caso de detectar, porque tiene una cámara que mira al conductor, en caso de detectar que el conductor está cerrando los ojos o que se está cayendo, que está cabeceando, sugiere un descanso, da un aviso, ayuda a despertar y dice, por favor, descánsate un rato porque estás cansado, ¿no? Integra bolsas de aire, las tradicionales en el frente, ya tiene 15 bolsas de aire en total. En la parte de atrás, los cinturones tienen bolsa de aire, de manera que en caso de un accidente el cinturón se infla. Entonces sostiene mucho mejor al ocupante del asiento trasero. El asiento trasero es el lugar donde hay que estar en un clase S. También tiene bolsas de aire frontales para el asiento trasero que van montadas en el respaldo del asiento delantero. Vaya, seguridad y cuidado de las personas es algo fuera de serie. Aquí en México solamente va a llegar la versión larga con una preparación para chofer, que en el lado derecho se puede oprimir un botón y el asiento delantero derecho se retrae completamente hacia el frente, dando todo el espacio posible, y reclina un poco el asiento posterior. Y es una configuración mild hybrid, o sea que tiene una asistencia por medio de un sistema híbrido que recupera energía del frenado y la almacena en una batería que después es desplegada entre cambio y cambio. Ese hueco de torque, ese jaloncito que se siente entre un cambio y otro en cualquier coche, es rellenado con el torque del motor eléctrico. Entonces es súper suave el funcionamiento, no se escucha nada por fuera, cristales laminados, dobles. Entonces es un universo de aislamiento completo este nuevo Mercedes S450 4MATIC. Una cosa bien interesante, el golpe que ha dado Mercedes con tecnología es algo muy muy importante. Y bueno, pues llegamos al final de este episodio número 50 de Hora Local junto con Tiempo de Relojes. Y pues no me queda más que despedirnos. Carlos Tocayo, Carlos Alonso. Un gusto, aquí seguimos al pie del cañón. Eso. Para los siguientes programas. Eso, Leslie López. Gracias Carlos, nos vemos pronto. Hombre, Andrés Moreno, que nos acompaña desde España. Gracias, un placer como siempre. Hasta luego, Andrés, yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local con Tiempo de Relojes y nos escuchamos en la próxima ocasión. Esto fue Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio Sempere. Voz en off Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com.